Bueno, buenos días. Os presento pues, a Laura Balaguer, que es doctora arquitecta hace poco y que concretamente ha desarrollado primero su trabajo final de máster y luego su tesis doctoral justamente relacionada con el tema que nos va a contar. Es pues, un ejemplo, yo creo que muy interesante, de relación entre lo que es la arquitectura tradicional y lo que solemos llamar sostenibilidad, ¿no? En esa idea de la sostenibilidad muchas veces que está mal interpretada, por lo que nos explicará más bien cómo podemos realmente relacionar la arquitectura tradicional con la sostenibilidad. Y sin más, pues le dejo la palabra y gracias por estar aquí. Gracias, Camila, por la presentación y por invitarme y darme la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias de la Cátedra UNESCO. Y por darme la oportunidad de hablar de este tema que surgió a raíz de la tesis doctoral, que estaba centrada en la arquitectura tradicional de tierra en la comarca de la Serranía y concretamente en el estudio bioclimático y la eficiencia energética de las intervenciones. Además del vínculo personal que tengo con este territorio, esta conferencia, esta presentación, nace a la vista del contexto energético y las corrientes arquitectónicas actuales que abogan por la sostenibilidad y el ahorro energético en la construcción para cumplir con las exigencias de reducción de la demanda y consumo energéticos impuestas por la normativa. Esta conferencia, además de mirar al presente y al futuro, pretende también mirar al pasado, hacia los precedentes, los orígenes de la actual arquitectura bioclimática, mediante un estudio de la arquitectura tradicional en un territorio concreto, adaptada a ese entorno y que es precursora de esta arquitectura tan en auge actualmente. Así, en esta presentación comenzaré con una breve introducción de conceptos relacionados con la arquitectura bioclimática, también una breve introducción del territorio y las técnicas constructivas tradicionales de tierra, y después ya entraré más en detalle en las estrategias bioclimáticas de la arquitectura tradicional de tierra en la comarca. Bien. Cuando comencé con esta parte de la investigación, el objetivo inicial era lograr una definición precisa de lo que es la arquitectura bioclimática, que parece que está clara a priori, pero que a menudo se confunde con otros términos, como son la arquitectura llamada sostenible, la arquitectura low-tech, de kilómetro cero, de bajo consumo, ecológica o bioarquitectura. Son términos que parece que se han puesto muy de moda en los últimos años y que uno puede pensar que son lo mismo o que trabajan conceptos similares, pero que cuando se estudian los precedentes, los expertos en la materia y la bibliografía específica que estos han redactado en esta disciplina de la arquitectura, se comprende que cada uno de estos términos hace referencia a unos aspectos concretos, aunque sí que es cierto que existen similitudes o relaciones entre los mismos. En este sentido, hacia la definición, en ese camino hacia la definición de la arquitectura bioclimática, me resultó curioso hacer un experimento previo, que es algo que hacemos comúnmente ahora mismo cuando no sabemos qué es algo, que es buscar en Google arquitectura bioclimática. Y estas imágenes son las primeras que salieron. A la vista de estas imágenes pues nos vienen a la mente o se evidencian conceptos como la integración en la naturaleza, el aprovechamiento de la radiación solar, de la iluminación natural, de las brisas e incluso un cierto componente de innovación tecnológica. Pero estos conceptos que vemos aquí o que podemos intuir aquí se corresponden realmente con la definición ortodoxa de arquitectura bioclimática. Pues parece que bastante, ya que la arquitectura bioclimática se define como aquella diseñada para lograr el máximo confort de los usuarios en el interior del edificio, con el mínimo uso de recursos y energía posible en un contexto ambiental concreto. Es decir, los tres aspectos clave en esta definición son la consecución de espacios confortables, la optimización de recursos y energía y la integración en el medio ambiente, de los que conviene aclarar además algunos matices para no confundirlos. En primer lugar, cabe mencionar que la definición del confort ambiental en sentido global resulta bastante complejo, ya que depende en primer lugar de parámetros ambientales que son objetivos, que se pueden medir y que están ligados a un espacio arquitectónico concreto.
Por lo tanto, además de ser específicos para cada sentido, térmico, acústico, lumínico, etcétera, pueden ser intervenidos, pueden ser modificados por el proyectista. Sin embargo, los factores de confort son factores subjetivos, es decir, están ligados a los usuarios y dependen de sus condiciones biológicas y fisiológicas, como su edad, sexo, sus condiciones sociológicas, como la actividad que están desarrollando en ese espacio arquitectónico, la aclimatación a ese espacio, etcétera, y condiciones psicológicas que ya dependen más individualmente de cada persona. También, por otra parte, existe la creencia o se suele asociar el concepto de bienestar al bienestar térmico realmente, porque muchos autores han propuesto, han elaborado diagramas denominados bioclimáticos que pretenden o que determinan límites de confort en función de una serie de variables de carácter térmico, como la temperatura del aire, el contenido de vapor de agua en el aire, es decir, la humedad, o el movimiento del mismo. Pero también tienen, que dejan de lado otra característica térmica, que es la radiación que emiten los cuerpos y que es determinante a la hora de poder definir esos límites de confort térmico. No obstante, como ya adelantaba, en la definición del bienestar o del confort global de un espacio no solo intervienen esos conceptos térmicos, sino que también hay que tener en cuenta las sensaciones auditivas de un espacio, el timbre, el tono, la resonancia que hay en un espacio y parámetros lumínicos como la visibilidad, etcétera. Todo ello para lograr un equilibrio de las distintas sensaciones que el ser humano puede percibir y que el proyectista, el arquitecto, debe ser capaz de modificar para lograr el máximo confort de los usuarios. Bien, por otra parte, otro de los factores que aparecía en esa definición del concepto de arquitectura bioclimática es la integración en el contexto ambiental de esta arquitectura. Aunque cabe tener en cuenta que este factor de integración en el contexto ambiental se relaciona directamente con la optimización de recursos y de energía, ya que en función de los condicionantes geográficos y climáticos de un lugar serán más abundantes unos recursos u otros y podremos utilizarlos o no. Además, tampoco hay que olvidar que el contexto sociocultural y socioeconómico juega un papel esencial a la hora de emplear también unos recursos u otros o de optar por un tipo de diseño arquitectónico u otro, aunque el tema del contexto sociocultural y socioeconómico está más relacionado con el concepto de la arquitectura sostenible, ya que la arquitectura bioclimática únicamente se centra en el contexto ambiental. En este caso, la arquitectura tradicional es un gran ejemplo, evidencia de forma muy clara estos tres preceptos de la arquitectura bioclimática, como son la integración en el contexto ambiental, la optimización de los recursos y la consecución de los espacios confortables. Tomando como ejemplo la península ibérica, podemos ver que se definen distintos tipos de climas en este territorio. En este caso, en la imagen puede verse un tipo de clasificación climática, que es la segunda clasificación de Köppen, que se basa en criterios algebraicos. Y también, además de ver distintos climas en este mapa, conocemos que aunque exista un mismo clima en un lugar, pueden existir relieves diferentes, relieves determinados que dan origen a soluciones de arquitectura tradicional muy variadas, que aunque tengan un contexto ambiental similar, su contexto sociocultural y económico es diferente y por lo tanto las soluciones arquitectónicas son diferentes. Por eso, a la hora de determinar las estrategias bioclimáticas de la arquitectura tradicional, es necesario acotar primero los condicionantes socioculturales y económicos, es decir, que sean lo más similares posibles, para poder analizar cómo influyen esas variaciones del contexto ambiental, es decir, sus condicionantes geográficos y climáticos. En este sentido, la comarca de la Serranía, por su extensión, por su contexto territorial, por su historia, es una región idónea para este tipo de estudio. Se trata de una comarca que está situada al noroeste de la provincia de Valencia, es de las más extensas de la provincia y cuenta con 19 municipios, en los cuales se sitúan núcleos de población de diferentes tamaños, algunos de los cuales están habitados y otros se encuentran actualmente deshabitados.
Es una comarca donde convergen un gran número de paisajes, de unidades geográficas, que le otorgan a la región una personalidad muy singular. Estas condicionantes de la región han permitido el desarrollo de una tradición constructiva propia ligada a su contexto ambiental, sociocultural y socioeconómico en distintas épocas históricas, en la que distintas culturas han dejado huella. Desde el punto de vista territorial y paisajístico, se trata de un espacio de transición entre la huerta valenciana y las tierras de Aragón y Castilla-La Mancha, con una configuración orográfica abrupta y compleja que define una serie de unidades de paisaje, ya sean naturales o antrópicas. Es un territorio también que está vertebrado por el río Turia como eje fisiográfico y que se complementa con el afluente que es el río Tuejar o Chelva. Este territorio además posee una gran riqueza de espacios vegetales, tanto forestales como de cultivo y de fauna, que otorgan una imagen singular al territorio. Para definir el clima, que está muy relacionado con la definición de las estrategias bioclimáticas de la arquitectura tradicional de tierra en la comarca, se ha considerado en primer lugar una serie de factores climáticos que son los propios del lugar y que son unas características inalterables del lugar, como la latitud, el factor de continentalidad, la altitud sobre el nivel del mar, son objetivos, no cambian, y que dan lugar a evidentes elementos del clima, como son las propiedades de la atmósfera, los fenómenos meteorológicos como las precipitaciones, las unidades paisajísticas, etc. Y digamos que a partir de estos factores y de estos elementos se ha establecido una clasificación del clima en este territorio, siguiendo también criterios algebraicos como los que seguían el mapa climático de la península ibérica, pero atendiendo a estudios previos que realizaban una clasificación del clima diferente, aunque siempre basadas en ese tipo de criterios. Así se han definido 3 sectores climáticos: el del clima de la franja de transición, que estaría más relacionado a medio camino entre el clima de montaña y el clima que está presente en la huerta valenciana; el clima de montaña del noroeste, en la zona septentrional de la comarca; y el clima del sector occidental, que tiene un mayor índice de continentalidad. No obstante, en este territorio, a pesar de poder diferenciar estos 3 sectores climáticos, destacan 2 rasgos generales, que son los contrastes térmicos y los contrastes pluviométricos. Hasta hace apenas unas décadas, las actividades económicas principales de esta comarca estaban ligadas al sector primario, pero poco a poco fueron dejando paso a aquellas ligadas a la industria y al sector servicios, a la vez que se producía un descenso progresivo de la población, especialmente a partir de los años 50 del siglo XX, coincidiendo con el éxodo rural hacia áreas metropolitanas de la provincia. No obstante, y también gracias a ese éxodo rural, los centros históricos, los núcleos urbanos tradicionales de los pueblos y las aldeas de la serranía han conservado su tejido urbano original, aunque se han anexado, debido al crecimiento urbano de los mismos, algunas áreas de expansión. Todos estos factores han dado origen a una arquitectura tradicional que emplea materiales locales obtenidos del entorno próximo, en las que constructores anónimos, herederos del saber hacer de sus predecesores, empleaban estos nuevos materiales y podían incluir mejoras que se adaptaran a las nuevas necesidades de los usuarios de esta arquitectura. Entre las técnicas constructivas tradicionales se encuentran aquellas de las que son objeto de esta conferencia, que son las técnicas tradicionales de tierra, que es un material que se ha empleado históricamente en toda la península ibérica y que tiene un arraigo especial en la época de dominación musulmana en la península ibérica, de la cual pasó de ser empleada en una arquitectura monumental a una arquitectura más vernácula, más empleada por el pueblo. Tradicionalmente, las técnicas constructivas tradicionales pueden clasificarse en 3 grandes grupos, que son los muros monolíticos, las piezas y los revestimientos y rellenos, aunque en la comarca de la serranía se encuentran únicamente aquellos que aparecen resaltados, que son la tapia, los adobes, los bloques de cemento y tierra, el relleno de entramado con tapialete y los morteros de agarre y regularización.
Como puede verse en esta diapositiva, la tapia se presenta como la técnica predominante en la comarca, que está presente desde las áreas más septentrionales hasta aquellas situadas más al sur, mientras que el entramado, el adobe y los bloques de cemento y tierra aparecen vinculadas a regiones, a áreas más pequeñas o a núcleos de población concretos. Por otra parte, los morteros de tierra no se han grafiado en este mapa, puesto que su localización normalmente implica unas soluciones constructivas completas que no siempre son identificables, aunque sí que se ha verificado que están presentes prácticamente en toda la comarca. En el gráfico de la derecha puede verse el total de los inmuebles de un catálogo que se realizó para la tesis doctoral de 263 inmuebles. Puede verse como 259 de esos inmuebles estaban construidos o empleaban la técnica constructiva de la tapia. Por lo tanto, esta sería, digamos, que la técnica que ha sido objeto de ese estudio de las estrategias bioclimáticas de la arquitectura tradicional de tierra en la comarca. Bueno, como muchos de los que estáis aquí ya conocéis en qué consiste la técnica constructiva de la tapia, pero tampoco viene mal dar algunas pinceladas, la tapia es un sistema constructivo tradicional de muros monolíticos de tierra que se ejecuta mediante el vertido y el apisonado de la tierra, de este material base, en un encofrado que se denomina tapial, que no hay que confundir con el propio muro de tapia. Así, con este encofrado se van construyendo una serie de módulos que se denominan tapiadas para formar hiladas, y con esa sucesión de hiladas se van formando los muros de tapia. Digamos que en cada zona los muros de tapia son distinguibles en cuanto al tipo de tierra que emplean, los estabilizantes o los materiales que puedan añadir, las superficies de acabado, pero especialmente a la longitud, a las dimensiones realmente de las tapiadas. Y en este caso, en el caso de la serranía, estos módulos adquieren unas dimensiones que van de 1,30 a 1,75 metros de longitud, una altura de entre 0,6 y 0,85 metros, y dan origen a muros de un espesor entre 40 y 45 centímetros. Bien, la tapia, lo que os he explicado es más o menos el sistema constructivo genérico, pero dentro de esta gran familia que es la tapia pueden encontrarse distintas variantes en función de los materiales o los suplementos, más bien de la posición de los suplementos que incluye. Así tendríamos la tapia simple, la tapia suplementada en paramentos, la tapia suplementada en juntas y la tapia suplementada en paramentos y juntas. Como puede verse en el gráfico y también en el mapa de distribución geográfica, las dos primeras son más abundantes en la comarca y están prácticamente presentes en gran parte del territorio, mientras que la tercera y la cuarta se circunscriben a áreas más pequeñas o en núcleos de población concretos, aunque tampoco distinguen entre áreas situadas más al norte o al sur. Bien, en esta diapositiva podéis ver algunos ejemplos de las variantes que se han encontrado de este tipo de sistema constructivo, que incluye desde cal, mampuestos en su superficie en forma de hiladas, hiladas de ladrillo, etcétera. Estas variantes pueden clasificarse a su vez en una serie de subvariantes que permiten afinar todavía más la definición de la técnica constructiva en la comarca. Estos dibujos además pertenecen al proyecto Sostierra, que es en el marco en el cual se ha desarrollado esta investigación, que es la tesis doctoral, a las que se han añadido algunas variantes nuevas que se han encontrado exclusivamente en esta zona. Y del mismo modo se ha grafiado la localización de cada una de estas subvariantes para ver en qué proporción o en qué áreas están más presentes unas subvariantes u otras. Bien. Estas técnicas constructivas, la técnica constructiva de la tapia especialmente, aparece vinculada a varias tipologías arquitectónicas tradicionales, pero especialmente a dos. Una es la vivienda tradicional situada en el centro histórico de esos núcleos, que responde a una función de refugio, y otras son las construcciones agrícolas denominadas pajares, que responden a una función de trabajo. La vivienda tradicional, en este caso, se inserta en el núcleo urbano, ya sea entre medianeras o en esquinas, y puede recaer a una o dos calles. Además, la configuración de su espacio interior
se desarrollan una serie de estancias tradicionales que pueden verse modificadas en función de las necesidades de la familia y que se distribuyen entre 2, 3 o 4 niveles y excepcionalmente 5 niveles. En este caso, en el dibujo se ve un ejemplo de una vivienda en 3 niveles. En el caso de los pajares, estas construcciones son construcciones de carácter agrícola que se sitúan adosadas y se asocian a un espacio público que se denomina era. Es un espacio de uso estacional próximo al núcleo urbano y donde además funcionaba también como un espacio donde se realizaban también otras actividades de carácter público en la localidad. La función de estos pajares, la función principal es de almacenamiento de paja, por lo tanto, digamos, tenían una distribución en un único espacio con una crujía entre 3 y 5 metros y una cubierta a un agua que desaguaba en el sentido contrario a la era para no estropear la paja que se había trillado en esa superficie. Y se han identificado además en la comarca 2 tipos de pajares a un nivel o a 2 niveles en función del desnivel del terreno. Bien, conocidos los conceptos fundamentales, el contexto territorial de la comarca y la técnica constructiva de la tierra, pasamos a ver las estrategias bioclimáticas que emplea esta arquitectura en la comarca de la Serranía. Para ello se ha realizado un estudio de una serie de casos representativos de la realidad geográfica y constructiva de la comarca, en el que se han elegido en función de su técnica constructiva, de su uso actual, las intervenciones que ha experimentado y especialmente de su accesibilidad, ya que los estudios que se iban a llevar a cabo en estas viviendas requerían la toma de una serie de medidas, levantamientos, así como estudios con termografía infrarroja y estudios de datos hidrotérmicos tomados in situ. Bien, entre las mediciones que se hizo se analizaron aspectos relacionados con su emplazamiento urbano, su diseño arquitectónico y sus características constructivas. Se eligieron 3 viviendas para cada uno de los sectores climáticos que tenían anchuras de fachada diferentes y que se relacionaron con el número de plantas de las viviendas. Se estudió también la orientación de las fachadas y las dimensiones del espacio previo de las viviendas, normalmente un espacio entre 4 y 6 metros, aunque esta podía ser menor o un poco mayor, normalmente menor. Y también su relación con el terreno y con el espacio público. A nivel arquitectónico se estudió la existencia de chimeneas y también de un espacio denominado buhardilla en la planta superior que incluía toda la superficie de la vivienda. Se estudió el tipo de cubierta y especialmente los huecos en cuanto a su proporción en el conjunto de la fachada y la forma de los huecos, es decir, la presencia de superficies más bien paralelas, inclinadas o curvas en estos huecos. Y a nivel constructivo, además de estudiar el espesor del muro en cada uno de los niveles de la vivienda, se estudió tanto los acabados de los paramentos y la cubierta como la existencia de zócalos de mampostería y su altura. Con todo esto se establecieron una serie de estrategias bioclimáticas que cerramos en 10 estrategias bioclimáticas, cada una de ellas relacionada con un condicionante geográfico o climático. La primera de las estrategias está relacionada con la optimización de los recursos materiales. Las 5 siguientes están relacionadas con, digamos que hacen frente a la acción de la radiación solar y consecuentemente a la energía térmica procedente de esa radiación solar o que tiene orígenes de radiación solar. La 7ª y la 8ª hacen frente a la acción del agua y las 2 últimas a la acción del viento. Además, afinando un poco más la definición, en el caso de las 5 estrategias frente a la acción de la radiación solar, podría distinguirse entre aquellas de carácter externo, es decir, las que implican únicamente que se capte o no radiación solar, y las 3 que estarían más vinculadas
a la gestión de alguna manera de energía térmica, ya fuera de energía procedente de esa radiación solar o complementaria a la radiación solar. Bien, todas estas estrategias se presentan como una serie de ideas, de objetivos como del proyecto o del constructor que estaba ejecutando esa vivienda. Pero esas ideas, esos objetivos tenían que materializarse de alguna forma. En este caso lo que se hizo fue clasificarlas a nivel urbano, arquitectónico y constructivo. Es decir, cada una de estas estrategias podía materializarse o formalizarse en una solución de carácter urbano, arquitectónico, constructivo o las tres a la vez. La primera de estas estrategias era el ahorro de medios constructivos y materiales, que se conseguía mediante el uso de materiales autóctonos obtenidos del entorno próximo y que no necesariamente tenían que ser materiales, no tenía que ser tierra necesariamente en las reparaciones, en las ampliaciones, pero necesariamente se buscaban materiales que fueran compatibles con esta arquitectura y que en un futuro no fueran a presentar o no pudieran activar procesos patológicos. Además, a nivel urbano, estas viviendas se presentan en núcleos compactos y viviendas entre medianeras, de forma que digamos, los constructores se ahorran el construir esa medianera, ese muro común entre ambas viviendas, y que sí que tendrían que construir en el caso de que las viviendas estuvieran aisladas. La segunda estrategia, captación solar, a nivel urbano, lo que se consigue mediante una adecuada orientación del tejido urbano y consecuentemente de las fachadas, que siempre buscan una orientación sur o sureste, que es aquella que durante el año posee un mayor número de horas de sol. Y a nivel arquitectónico, los vanos que se sitúan en estas fachadas adquieren unas dimensiones bastante pequeñas y pueden estar abocinados o no, depende de su orientación. En el caso de aquellas fachadas orientadas a sur o sureste, sí que se ha comprobado que las dimensiones de los vanos son mayores, mientras que en aquellas fachadas orientadas a norte reducían sus dimensiones para evitar esas pérdidas energéticas. También la forma de los vanos obedece, esa forma curva o abocinada, obedece también a las necesidades también de la orientación de la fachada y de iluminación del espacio interior. Y bueno, también, que se me olvidaba decirlo, no existían elementos de sombreamiento más allá de las contraventanas de madera que existían en las carpinterías de los vanos, pero también sí que se han observado restos, y también a raíz de las fuentes orales, que existían cortinas en las viviendas, digamos, más pudientes, que, digamos, reducían un poco esa incidencia de la radiación. Bien, en cuanto a la protección solar, a nivel urbano se observan calles estrechas entre 4 o 6 metros o incluso menos, que permiten la creación de espacios de sombra por donde pueden, digamos, que pasear los habitantes de cada núcleo urbano. Y a nivel arquitectónico se observa también una escasez de vanos para evitar la penetración de la radiación solar en el interior de las viviendas. A nivel a nivel constructivo, sí que se observa, y es una tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad, un encalado de los muros por el exterior, aunque estos han cambiado su materialidad. Originalmente se realizaban con cal de color blanca, obviamente, para, digamos, que reflejar esa radiación solar que incidía en la fachada y evitar que se acumulara, se seguía acumulando, pero se acumulaba menos energía térmica en las fachadas. Bueno, aquí vemos también un estudio que se hizo en cuanto a la proporción, en este dibujo, de la proporción de los vanos respecto al lleno de la fachada, y pudo observarse como en las viviendas, en las fachadas principales de las viviendas,
los vanos llegaban a alcanzar un 25% como máximo del total, mientras que en las fachadas, normalmente son las traseras de orientación norte o norte, noreste, noroeste, este porcentaje de vanos se reducía y no llegaba a un 9%. Además, también cabe tener en cuenta que aunque en el caso de las fachadas principales, las orientadas a sur, este porcentaje era de casi un 25%, 24,5%, estas son las fachadas que más transformaciones han experimentado desde su construcción hasta hoy, con lo cual muchos de estos vanos puede ser que no fueran los originales y por tanto este porcentaje se vería reducido. En cuanto al aislamiento térmico de la arquitectura de tierra, se vuelve a repetir esa solución de las viviendas entremedianeras construidas en núcleos compactos para evitar las pérdidas energéticas, es decir, para crear un núcleo compacto que impidiera que se perdieran esas ganancias energéticas. Además, es muy común la existencia de una buhardilla ventilada, es decir, un espacio que ocupara toda la superficie de la vivienda en la planta superior y que contara con unos vanos que no tuvieran carpinterías, aunque hoy en día pueden estar cerrados, y que permitían que creaban un espacio que actuaba como filtro térmico de la radiación que incidía en la cubierta, se acumulaba en la cubierta y que pasaba a este espacio, de modo que las brisas, lo veremos más adelante, las brisas permitían mitigar esa energía térmica, ese calor, para que no pasara a los espacios inferiores. También, desde el punto de vista del aislamiento térmico, juegan un papel esencial estos muros de tierra de gran espesor y de alta inercia térmica, ya que permiten amortiguar las fuertes variaciones de temperatura que se experimenta en el exterior. Hablábamos cuando hablábamos de la caracterización del clima, de esos fuertes contrastes térmicos, no solo de una estación a otra, sino también durante el día, del día a la noche hay bastante contraste térmico. Entonces, digamos que se consigue amortiguar esas variaciones del exterior respecto al interior para que los usuarios no vean alterada esa sensación térmica, esa sensación de confort térmico en el interior. Desde el punto de vista de la conservación de la energía, digamos que para conservar toda esa energía que era procedente de la radiación solar, también relacionado con el espesor y la alta inercia térmica de los muros, cabe mencionar que estos muros eran capaces de acumular energía durante el día mientras estaba incidiendo la radiación, pero cuando descendían las temperaturas, digamos que cedían toda esa energía térmica acumulada a los espacios contiguos, aquel que estuviera más frío, por supuesto. Y además esta solución está complementada a nivel arquitectónico con esa escasez de vanos que veíamos, especialmente en las fachadas norte, que son las que no reciben esa radiación solar, y también, importante, a una compartimentación del espacio interior. Es decir, que todos esos elementos, al no ser un espacio diáfano, todos esos elementos de tabiquería permitían acumular, no tanto como los muros de gran espesor de la envolvente térmica, pero sí que permitían acumular cierta energía y permitir que ese movimiento de la energía térmica por el interior de las viviendas fuera más lento y se conservara en el interior. En este sentido, se desarrolló con la ayuda de unos data loggers, que son unos dispositivos de medición de temperatura y humedad, una toma de datos durante 15 meses en la que se estudiaron, digamos, las oscilaciones térmicas tanto del exterior como del interior de algunos casos de estudio. Como puede verse, se colocaron estos dispositivos para medir la temperatura superficial exterior de los muros, la temperatura superficial interior en el mismo punto, comprobando que no existieran discontinuidades térmicas mediante una cámara termográfica, y también la temperatura ambiente del espacio interior que delimitaban estos muros estudiados. Así, como puede verse en el gráfico, que no sé si se verá bien en la pantalla,
En color azul pueden verse esas fuertes fluctuaciones de la temperatura superficial exterior que alcanzan un gradiente máximo en verano de 23,5 grados, aunque siempre es como en invierno es cuando tiene el máximo, que son 20 grados. Pero sin embargo, esas variaciones de la temperatura interior, tanto de la superficie interior como la temperatura ambiente, apenas varían 2 grados, que son las que están en color verde y en color azul, aunque siguen la tendencia general de bajada, de subida de temperaturas del exterior, pero no experimentan esos fuertes contrastes de la temperatura superficial exterior. Además, como había mencionado, ese desfase que se produce en la transferencia de la energía térmica del exterior hacia el interior puede producirse en 2 ciclos diferentes. Por una parte, en un ciclo de días sucesivos, es decir, cuando se produce una bajada de las temperaturas en el exterior, una bajada generalizada de las temperaturas en el exterior o una subida. Esto se nota en el interior de 2 a 6 días, por ejemplo, en verano sería de 2 a 6 días más tarde, en otoño de 2 a 3 días, pero en invierno de 2 a 6 días. Con lo cual vemos que en los periodos del año donde existe un mayor contraste térmico, este desfase se ve aumentado. Sin embargo, en el ciclo diario, que es el que sería el que observamos en ese gradiente térmico, el desfase alcanza las 8 horas en verano y en otoño, pero en invierno puede llegar a alcanzar las 11 horas. Esto sería en el caso de una vivienda deshabitada, que sería la forma más natural, por así decirlo, de encontrarnos la vivienda. Pero ¿qué pasa cuando una vivienda está habitada como está habitada actualmente? Es decir, cuando sus usuarios tienen un tipo de actividad diferente a la que existía originalmente, o cuando cuentan con sistemas de climatización que pueden alterar esa temperatura que puede leerse en el interior. Bien, los gradientes de la temperatura superficial exterior vemos que también se mantienen, aumentan 2 grados en el caso del invierno. Vemos que más o menos podrían decirse que se mantienen, pero en el caso de las temperaturas interiores sí que vemos que esa oscilación se hace mayor, llegando a alcanzar los 11 grados de diferencia en un día, que se notarían más. Y no sé si se apreciará en el gráfico, pero también cuando una vivienda está habitada, también es bastante, mientras que en la vivienda deshabitada se veía cómo se desarrollaban de forma paralela esas oscilaciones de la temperatura superficial interior y la temperatura ambiente, apenas cambiaban. Cuando una vivienda está habitada, sí que vemos que esas mediciones de la temperatura superficial interior y la temperatura ambiente cambian en algunos momentos. Existen picos, existen máximos y mínimos que indican que algo está pasando ahí, ya sea porque se ha encendido la calefacción, se han abierto puertas y ventanas para ventilar, es decir, se ha alterado las características o las condiciones de ese espacio, por lo que aparecen esos máximos y mínimos de temperatura. En este caso, en el caso de las viviendas habitadas, en el ciclo de días sucesivos es más difícil de detectar, ya que digamos que esas fluctuaciones de la temperatura interior lo dificultan bastante, y solo se ha podido detectar en verano, aunque sí que se reduce de 6 como máximo a 3 días en la transmisión de la onda térmica. En cuanto al ciclo diario, como podemos ver, sí que también se reduce ese ámbito de horas de desfase, pero también más o menos sigue la estela de la vivienda deshabitada. Bien, volviendo a las estrategias otra vez, tendríamos la estrategia de producción de calor interior como complemento a aquella energía térmica acumulada por la incidencia de la radiación solar. Y este calor interior se produce, igual que ahora tenemos los sistemas de climatización, pues con la instalación de chimeneas, que se colocaban en una posición más o menos central, adosada a la medianera, y que esta posición, pues si se adquiría la vivienda contigua y se ampliaba la vivienda, pues podía variar, pero normalmente se situaba en una posición central, y tampoco hay que desdeñar la liberación de calor de los animales que en la época de ejecución de las viviendas convivían con los usuarios de las mismas.
y que se situaban en la planta baja, en la cuadra, y liberaban, digamos, que calor a los espacios contiguos, no en la misma medida que la chimenea, pero también eran un complemento que hay que tener en cuenta. Bien, pasamos a otro tipo de estrategias que son las que hacen frente a la acción del agua, en este caso a la lluvia, también con una adecuada orientación del tejido urbano y a nivel arquitectónico con la disposición de cubiertas inclinadas con una inclinación alrededor de 30 grados y con un acabado de teja árabe. Estas tejas eran recibidas únicamente en la zona perimetral con un mortero de tierra o un mortero bastardo. Y además, en este caso sí que es significativo la existencia de aleros relativamente amplios. Pero esta amplitud de los aleros, que podría alcanzar hasta unos 30 centímetros aproximadamente, se observa sobre todo en el sector climático de la montaña del noroeste y el sector central occidental. Pero también hay que tener en cuenta que en aquellas viviendas cuyos propietarios tenían un poder adquisitivo mayor, muchas veces, aunque no fuera necesario la existencia de estos aleros de mayor amplitud, digamos que por la forma de la vivienda o por el prestigio que tenía la vivienda, se acababa construyendo un alero de mayor amplitud. En cuanto a la protección frente a la humedad, los núcleos a nivel urbano se situaban en desnivel respecto a la orografía del terreno, pero sobre todo la estrategia o la solución que predomina en este caso es la disposición de un zócalo de mampostería como base de los muros de tapia sobre los que estos se disponían. Estos zócalos, que podían alcanzar una altura que llegaba a la altura de la planta baja, pero como mínimo tenían unos 40 centímetros de altura, lo que permitían era que la humedad que ascendía del terreno por capilaridad se evacuara al exterior, evitando la activación de procesos patológicos que pudieran causar las pérdidas de sección del muro de tierra o la desestabilización estructural de los muros. Y además, también, como señalan algunos autores, el hecho de dejar los muros de tierra sin revestir, especialmente por el interior, responde a que este material es un muy buen regulador de la cantidad de humedad contenida en el aire. Por lo tanto, digamos que mejoraba las condiciones de salubridad de los espacios en los que se situaban este tipo de acabados. Bien, entre las estrategias frente a la acción del viento, por una parte hay que considerar los efectos adversos que podría tener el viento, con lo cual las viviendas se orientaban, o más bien todo el tejido urbano se orientaba adaptándose a la orografía del territorio para evitar esos vientos indeseados. Las viviendas además se situaban entre medianeras en los núcleos compactos, como había mencionado antes, para para estar más protegidas de esos vientos y que las corrientes pasaran en ese estrecho y ese entramado del tejido urbano. Además, en el mismo sentido que en la conservación de la energía térmica, se presentan vanos más bien escasos para evitar las pérdidas energéticas que podía ocasionar la incidencia o la entrada de aire en el interior de los edificios. Y como detalle, como dato curioso, sí que es verdad que todavía se conservan los mampuestos que se colocan sobre las tejas perimetrales de las viviendas. Es decir, para evitar que una ráfaga de viento se llevara volando las tejas. Y actualmente estos no se ven porque lo que se ha hecho, o lo que normalmente se ha hecho, es restaurar entre comillas, las cubiertas empleando cemento, mortero de cemento, para recibir todas las tejas de la cubierta, y con lo cual no necesitan esos mampuestos, pero realmente no se están restaurando conforme eran en su estado original. Y por último, cabe mencionar la estrategia de ventilación. Igual que teníamos los efectos adversos del viento, tenemos también ventajas del paso del aire o de
o de brisas que son favorables por el interior del edificio, con lo cual, igual que ese tejido urbano se orientaba para evitar esos efectos adversos, también se orientaba para favorecer el paso de esas brisas. En este sentido, como había comentado, la existencia de esa buhardilla ventilada, en este dibujo se ve mejor, lo que permite es, digamos, disipar esa energía térmica que es transferida por las cubiertas que la han acumulado debido a la incidencia de la radiación solar, y así evita que se transmita una mayor cantidad de energía térmica a los planos inferiores. Además, para conseguir la ventilación de los espacios, preferiblemente la ventilación cruzada si estas viviendas daban a dos calles o, si acaso, si estaban en esquina, lo que se hacía era colocar vanos en fachadas con condiciones distintas de presión para conseguir ese flujo natural del aire. Bien, como se ha podido ver en cada una de las estrategias que se han presentado, realmente esos mecanismos, las soluciones individuales no aparecen para solucionar algo concreto, sino que más bien se implantan de forma simultánea para dar una respuesta global al medio en el que se inserta el edificio. Y entonces podemos afirmar, o podría afirmarse, que la arquitectura tradicional de tierra, desde el punto de vista bioclimático, lo que busca en general es esa capacidad para lograr unos condicionantes higrotérmicos convenientes para sus ocupantes, y que se consigue mediante distintos mecanismos, mediante distintos sistemas como la ventilación, la evacuación del agua y la amortiguación térmica a través de distintos sistemas. Y como bien decía Vitruvio, el conocimiento es esencial, el conocimiento de un lugar es esencial para poder construir edificios sanos, lo que él llamaba edificios sanos, que son edificios donde los usuarios pueden vivir en condiciones de confort, y son edificios también que se integran en un medio, que respetan esos condicionantes del medio y consiguen optimizar los recursos y todos aquellos medios o sistemas que de él pueden obtenerse y que favorecen ese confort de los usuarios. Además, es interesante o es muy necesario conocer no solo las características de un clima concreto, sino las posibles variaciones que se pueden experimentar en un mismo lugar durante un año, ya no solo durante un año a nivel estacional, sino también durante un mismo día, para poder adaptarse, para poder crear soluciones flexibles, tanto en la arquitectura tradicional como en la llamada arquitectura bioclimática, que es la que está más de moda actualmente, y para ser flexibles y poder adaptarse a las cambiantes necesidades tanto del medio como de los usuarios. Y este conocimiento que Vitruvio decía que era tan necesario en el arquitecto, no solo es necesario en el arquitecto, porque realmente los usuarios deben ser capaces de conocer este comportamiento bioclimático de sus viviendas, de cómo se comportan, qué es mejor hacer en verano, qué es mejor hacer en invierno para tener un espacio confortable, y además también reducir el consumo de energía, que es uno de los aspectos en los que incide la arquitectura bioclimática, que es la optimización de los recursos naturales, pero también del uso de la energía. Y sin duda una reducción de consumo que está, ¿cómo decirlo?, está, digamos, condicionada por los cambios, ya no solo en los modos de vida, sino también los cambios derivados de la normativa actual, y que es una normativa que va cambiando y que se va haciendo cada vez más exigente. Bueno, y esto es todo, y si tenéis cualquier duda podéis preguntarme ahora, y si no, os dejo mi correo para que podáis plantearme preguntas. Sí. Si hubiera que revestir o ampliar o recrecer un muro de tapia, ¿cómo se debería hacer? ¿Qué sería lo más adecuado?
Bueno, pues lo primero, obviamente, con técnica, o sea, como la tapia, sí que existen algunos constructores que todavía emplean tapia, pero la verdad es que es un sistema constructivo que, como no suele emplearse, es bastante caro. Podría optarse, como se optaba, con muros de mampostería, con mampuestos de piedra recibidos con mortero de cal, que es igual que como se hacen los muros de piedra en seco. Y si no, pero vamos, yo me olvidaría de fábricas de ladrillo, muros de hormigón y materiales de ese tipo, materiales industrializados, porque por su composición química, por las características del material, digamos que aunque en un principio no aparezcan problemas, luego a la larga van a haber problemas de incompatibilidad material. Presencia de humedades, tema estructural, grietas, etcétera. Entonces sí que es la solución más bien es contactar con un constructor o con albañiles que sepan o que puedan aprender técnicas constructivas que sean compatibles con esta arquitectura, porque normalmente lo que se tiende es a subir o a ampliar una vivienda con fábrica de ladrillo, normalmente en estos pueblos, lo sé porque lo he visto también. Entonces no sería lo más adecuado. Lo adecuado sería que primero los albañiles, los constructores que están interviniendo en este lugar se formaran en esas técnicas constructivas tradicionales y que ya las aplicaran a las reparaciones o las transformaciones que se hicieran en las viviendas, pero sin el conocimiento de los técnicos o de los oficios tradicionales es imposible. ¿Más preguntas? Bueno, buenas tardes en principio. Quisiera hacerte una pregunta. Yo tengo entendido que el Código Técnico de la Edificación creo que ya nos da, ¿no?, unas zonas climáticas. Y cuando tú expusiste tu área de intervención con 3 mediante de Köppen, ¿no?, la clasificación de Köppen, si no me equivoco. Sí, bueno, acaba la pregunta y te contesto. ¿Tú has utilizado algún tipo de algoritmo o cómo has hecho esa... La clasificación climática? Sí, la clasificación. Bien. Por un lado eso. Y la otra, perdona, la otra es que me perdí bien, no entendí bien cuando tú dices la transferencia, me has hablado de unos 6 días, que se siente entre 6 días, si no me equivoco, ¿no? Y luego me has dicho 8 horas. Es que esa parte no te he podido entender perfectamente. Sí, vale. Gracias. Te contesto. Primero a lo primero de los climas. Os he mostrado aquí una de las muchas clasificaciones que hay de los climas en la península ibérica, que es la clasificación segunda de Köppen, que se basa en criterios algebraicos. Pero también normalmente la que nos han enseñado en el colegio y en todo aquí en España es otra clasificación que clasifica entre clima mediterráneo, no es la misma clasificación de Köppen. Entonces, digamos que lo que hice para la tesis es basarme en los estudios previos de un profesor que es Pérez Cueva, que desarrolló el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana y que sí que dentro de un clima mediterráneo pudo distinguir distintas zonas matizando los distintos aspectos meteorológicos que se daban en ellas. Entonces, más que la clasificación climática de Köppen, que también establecía 3 áreas climáticas, pero lo que pasa es que me dejaba, digamos que 2 partes muy reducidas, 2 regiones muy reducidas, y yo sabía realmente, porque yo he vivido allí, digo que no podía ser que esta zona, si está al lado de esta zona, una tenga un clima y tenga otro. Me parecía más correcta la clasificación del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, porque está basada en datos reales medidos aquí y no en un clima, en un mapa climático sacado de toda la península. Y en cuanto a la segunda cuestión, vale, te lo busco por aquí. Sí que es verdad que esa parte de la conferencia necesitaría una conferencia para ella sola, ¿vale? O sea, lo he explicado un poco por encima. Vale. Vale,
Me preguntaba sobre los ciclos de días sucesivos y los ciclos diarios. Yo tengo entendido que tú has colocado... Puedes hablar. Yo tengo entendido que tú has colocado estos aparatos, no sé si es termopares o Demex, ¿no? Perdona, Sí, es que bueno, estoy sí. hablando de otro. En temperatura y humedad. Sí, en temperatura y humedad. Entonces tú tienes un espesor y haces por, supongo que una ecuación de Fourier, la transferencia de calor. Sí. Y pues, vale. Sí, aquí digamos que lo que se observó fue cuando existía una tendencia, digamos que el ciclo de días sucesivos lo que estudiaba era la tendencia de las temperaturas exteriores de subida o bajada, es decir, la tendencia general, y en el ciclo diario lo que se estudiaba era cuando un máximo, cuando ese máximo se estudiaba en un día, ¿vale? O sea, en un día el máximo exterior alcanzaba una temperatura, cuánto tardábamos a tener un máximo en el interior, cuánto retraso había. Entonces, por una parte, tenemos eso, la tendencia general de días sucesivos como una línea de tendencia exterior, cómo se refleja en el interior, si sube o si baja y cuánto tarda en manifestarse. Y por otra, dentro de cada día, ese máximo del día, cuánto tarda en manifestarse en un máximo en el interior. No sé si me he explicado. Es que eso hay que verlo como muy en detalle y además los gráficos que he traído son generales, eso en otros gráficos más en detalle sí que se ve. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, pues entonces le damos las gracias otra vez a Laura y gracias a vosotros por venir y asistir y ya está. Y cerramos la sesión. Gracias.